10:05. ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Buen día. Desde anoche, tampoco es que se pierde el sueño, medio mundo político, periodístico, está tratando de descifrar qué quiso hacer el presidente con ese divague en formato de cadena nacional, con esas 4 figuras espectrales de fondo. Lo que debe ser cierto es que esta vez escribió él de puño y letra, porque la cantidad de horrores sintácticos y de reiteraciones terminológicas fue apabullante. Pero al margen, la explicación más a mano es que decidió salir al toro frente a lo ocurrido en el Congreso. Claro que para salir así, justamente la goleada sufrida por el oficialismo en diputados, la marcha de San Cayetano y la foto de Milei banalizando el nunca más, son 3 episodios confluyentes para, en buena medida, ratificar preguntas que por ahora continúan sin respuestas certeras. Los une a esos episodios un clima políticamente agitado que en parte es lógico porque se corresponde con el tiempo preelectoral. Pero también se trata de que van acercándose definiciones capaces de reperfilar el mapa de las fuerzas en pugna. ¿Hacia dónde es lo que no se sabe? Las 12 derrotas libertaristas en la Cámara Baja, 12 en otras tantas votaciones, una detrás de la otra, han sido el golpe parlamentario más duro en lo que va del gobierno. Y resultó múltiple porque no es ocioso recordarlo. Además de la media sanción para el financiamiento a las universidades y al Garrahan, se voltearon 5 decretos desregulatorios. Se resolvió debatir los proyectos de reparto de fondos que impulsan los gobernadores y se aprobó emplazar a las comisiones para que no cajoneen la investigación por el caso Libra. Esto último es lo que más inquieta en Casa Rosada, porque reaviva la potencia de un tema, la criptoestafa, que en la justicia local se mueve a paso de tortuga. Pero en los tribunales estadounidenses, donde estas cuestiones no son joda, avanza con firmeza. Por si fuera poco, ocurrió en simultáneo con la sorpresiva reaparición de Diana Mondino. O no es muy inteligente o es una especie de corrupto, dijo la ex canciller en torno a Jamoncito y sus andanzas con las monedas virtuales, para encima, aceptar que el jefe de Estado puede no ser mentalmente estable y que, en efecto, consultaría a sus perros para tomar decisiones. Este hecho corroboró 2 aspectos. Uno, lo que suele suceder cuando alguien, sobre todo funcionario, presente o pasado, se enfrenta a un entrevistador dispuesto a no hacerle concesiones. El otro, igual de pedagógico, lo que casi siempre acontece cuando se es tratado y despedido como si se fuese una basofia. A la corta o larga, el basureado presentará la factura. Y si es alguien poderoso, además de eso, envía un mensaje.
salvo, claro, que algún habitante de Narnia suponga que Mondino concedió esa entrevista sin saber quién la interpelaría. El asunto de las votaciones en diputados puso de manifiesto una certeza y un interrogante. La certeza es que incluso entre gentes del establishment, de derechas y modositos, ya se expone el hartazgo por los modos presidenciales y asimismo algo más que ese factor. Una cosa es compartir los grandes lineamientos ideológicos de este experimento brutal. Y otra cosa, siquiera por vergüenza propia básica, es aceptar mansamente que se recorten fondos elementales para un hospital pediátrico de excelencia mundial, que se reprima a gente con discapacidades, o que se tolere el dicho sobre los cadáveres en las calles si fuera cierto que no se llega a fin de mes. Y, quizás en primer término o a la par, que nada de todo eso, absolutamente nada, sea a cambio de ver una economía en despegue. Los datos conocidos esta semana, hace pocas horas, dan cuenta de que el sector de la construcción va en picada. Acumula una caída del 29% contra noviembre de 2023. Y la actividad industrial descendió un 8,4% respecto del mismo periodo. Son cifras del INDEC y de la Unión Industrial, no de una consultora de mandriles. Se suman al recalentamiento inflacionario y a la escena de las reservas internacionales que retrocedieron, escuchen la cifra, en 1.282 millones de dólares en 3 ruedas consecutivas, de acuerdo con el balance del Banco Central. Compárenlo con el festejo por los 2.000 millones que volvió a proveer el Fondo Monetario. De yapa, la subida a mansalva de las importaciones acrecentó el déficit comercial nada menos que con Brasil. Y el interrogante, que en eso andábamos acerca de la notable derrota oficial en diputados, es si números como estos son llamados a acentuar la dispersión de apoyos fundamentales que hasta acá tuvieron los libertaristas. O bien, si volverá a ocurrir que nunca faltarán los cueider de todo distrito que, por habituales y ensobradas vías, tienen estos principios, pero también estos otros. Por el momento, son o serían solo síntomas. Síntomas que empalman con la rendición incondicional del PRO, rechazada por algunas figuras como María Eugenia Vidal, Silvia Los Penato, hasta Waldo Wolf. Pocas veces, o ninguna, se ha visto tamaño sometimiento. Incluye las horas inescrutables que Mauricio Macri dibujó entre que produjo su ingreso a una reunión decisoria, afirmando destemplado que la Libertad Avanza pretendía, textual, un exceso de posición dominante y una salida patética, su salida, que consistió en quedar afuera de los candidatos al Senado y aceptar lejanas figuraciones en diputados. Y Karina Milei se reserva el derecho a veto sobre los lejanísimos aspirantes del PRO. Nadie acaba de explicarse por qué Macri toleró semejante humillación.
circula su frase: no voy a ir a una competencia para morir, como si no fuera que, según admiten en sus filas, el PRO ya está muerto. Alguna gente dice: cuidado porque está esperando su momento de venganza. Puede ser, no es descartable. De hecho, Macri maneja Comodoro Pi, o Pro. Se verá, ahora en unos días se va a Dinamarca al Campeonato Mundial de Bridge. En el terreno de enfrente, a más de un cierre de alianzas que en el peronismo deja entre tantas la incógnita por las ínfulas de Juan Grabois, la marcha de San Cayetano fue otra radiografía del estado de situación generalizado. La crónica de Laura Vales en página de ayer fue de una precisión muy distinguida acerca de un San Cayetano que unió luchas, muchas, sin lograr todavía superar su fragmentación. El comunicado de la CGT, para variar, fue no confrontativo. Llamó al diálogo y a la paz social en su recurrente apelación para estar a favor de la felicidad. Las organizaciones sociales están raleadas después de un año y medio de gobierno de Milei, en el que han sido reprimidas con saña. La policía inauguró con los trabajadores de la economía popular el disparar con balas de goma a los ojos de los manifestantes. Luego esto extendido a otros sectores. Desfinanciados sus emprendimientos, criminalizados muchos de sus dirigentes, los movimientos han perdido parte de su poder de movilización. Es lógico. Pero en cambio, y como destaca la colega, las columnas gremiales fueron muy nutridas. La novedad no es que hubo participantes del sector informal, sino que se sumaron muchísimos trabajadores formales. Agregado a las dos expresiones de la CTA, nunca se movieron tantos manifestantes como este 7 de agosto de mediodía frío, junto con organizaciones de discapacitados, laburantes del Garrahan, jubilados, docentes, y hubo también, aparte, la movida del sector científico, de lo que luego dará su informe aquí Luis Pablo. En síntesis, esa invariabilidad de las minorías intensas que, a la vez de no terminar de articularse, debido a la ausencia de un liderazgo indiscutible en la dirección política general, siguen exponiendo su vigor. Y finalmente, de acuerdo con el orden que propusimos al comienzo, está esa inmundicia de la foto de Milei con el fondo de un barrio carenciado del conurbano y la inscripción de kirchnerismo nunca más. Hay una serie de detalles con los que se puede hacer dulce, si acaso cabe tal recurso descriptivo en medio de la repugnancia que genera la imagen y sus protagonistas. Apenas por citar a algunos, allí se muestran acompañando a Jamoncito la comandante Pato, la hermanísima y el metebala José Luis Espert. Pero es más fuerte aún ver vestidos de violeta a Pucho Ritondo, Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro, sin el más mínimo empacho para exhibirse alegremente travestidos en libertaristas y en el reconocimiento de que no hay alianza alguna, lo único que hay es la introducción pornográfica del PRO en La Libertad Avanza. Los vecinos del lugar no se enteraron de la puesta en escena hasta después de la foto. El comando, porque fue eso, un montón de camionetas negras
avanzando subrepticiamente. Arribó de improviso, no permitió que se acercara a nadie y así como llegó se fue, 10 minutos. Por, comillas, fuera de esos ingredientes y del asco que provocan, la difícil pero imprescindible pregunta es si no será que produjeron este vómito porque hay una gran parte del electorado que lo acepta y estimula. En Buenos Aires 12 de este viernes hay una columna neurálgica de Marcial Amiel. Su título es Antiperonismo sin dólares ni libertad. Y comienza recordando que Macri, en 2007, erigió como locación de su primera campaña un basural de Villa Lugano. ¿Se acuerdan con la pibita a la que miraba con asco? Entonces ese barrio, y ahora La Matanza, toman la parte por el todo y la convierten en símbolo del atraso al que, como reza el lugar común, el peronismo condenó a la provincia. Maciel adosa el interrogante de a quién interpela, o aspira a interpelar, el planteo de kirchnerismo nunca más. ¿A quién interpela? Y tiene razón, nos parece, cuando contesta que se dirige al votante antiperonista tradicional y no al hijo de familia peronista, de clase trabajadora, que está enojado con el relato familiar y con ese mundo que ya no existe, de cuotas fijas y asado los domingos, que apenas llegó a disfrutar de pibe. Ese es el que muy probablemente se quedará en su casa el 7 de septiembre, y agregamos después en octubre también. Ese y todos los desencantados que no encuentran referencias y dejan el campo orégano a esa suerte de voto calificado de hecho que es el abstencionismo. Y en cuanto a su otra pregunta de si les puede funcionar, coincidimos igualmente en que hace unos años habríamos dicho que no, sin dudarlo. Esperemos estar a tiempo de volver a decirlo.